Hola, nosotras somos el equipo 16 y nuestro PIA es acerca de la mucormicosis. Empezamos con el caso clínico. Masculino de 52 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, es llevado por su esposa a urgencias por cefalea y congestión nasal. Refiere evolución de 4 días, con dolor facial y rinorrea sanguinolenta, agregándose edema periorbitario y visión borrosa. A la exploración física tenemos temperatura de 38.2 grados centígrados, tensión arterial 130-85 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto. Edema periorbitario derecho y necrosis en mucosa nasal. Exámenes: examen directo con KOH al 10%, con presencia de hifas anchas, senocíticas con ramificaciones en ángulo recto. Buenas tardes, yo pasaré a explicar los aspectos epidemiológicos, así como la patogenia e inmunidad de este caso clínico. Comenzando con que la mucormicosis es una enfermedad clasificada como oportunista, es decir, que afecta principalmente a personas con un sistema inmune debilitado. Además, suele ser esporádica y universal, ya que puede presentarse en cualquier parte del mundo. Los agentes causales pertenecen al grupo de los hongos mucorales, entre los cuales destaca Rhizosporus arrhizos, el cual se suele encontrar normalmente en el ambiente. Su reservorio principal es el suelo, la materia orgánica en descomposición, así como algunos alimentos como frutas y pan de trigo y centeno. Por eso se dice que son microorganismos muy comunes y estamos expuestos constantemente a ellos. Las enfermedades que estos nos causan se presentarán con mayor frecuencia en ambientes cálidos y húmedos, ya que estas son condiciones idóneas para el crecimiento de este hongo. Pasando a las vías de transmisión, la más importante será la inhalación de las esporangiosporas, las cuales entran por la vía respiratoria hacia la mucosa nasal y los senos paranasales, aunque también puede ocurrir con menos frecuencia por inoculación cutánea o por ingestión. Entre los factores de riesgo, el más importante será la diabetes mellitus mal controlada, especialmente cuando el paciente desarrolla una cetoacidosis diabética. De otra forma, son muy importantes la neutropenia y la leucemia, ya que los neutrófilos son la principal defensa contra estos hongos. Cuando disminuyen los neutrófilos o su función está alterada, el hongo puede invadir con mucha mayor facilidad. Además, también puede influir de manera muy importante la inmunosupresión, como en pacientes con cáncer, trasplantes o tratamientos con corticosteroides, los cuales son inmunosupresores. Clínicamente, los pacientes pueden presentar cefalea, congestión nasal, rinorrea sanguinolenta, edema periorbitario y alteraciones visuales. Pero conforme avanza la infección, aparece necrosis en la mucosa nasal debido al daño vascular. Dependiendo del sitio afectado, la mucormicosis suele ser pulmonar, cutánea o rino-orbitocerebral, siendo esta última la más clásica en pacientes diabéticos. Pasando a la patogenia e inmunidad, todo inicia cuando las esporangiosporas son inhaladas y llegan a la mucosa nasal y a los senos paranasales. Después de ello, ocurrirá la adhesión e invasión, donde van a participar varios factores de virulencia como la rizoferrina, cetona reductasa y la rizotoxina. La rizoferrina funciona como un sideróforo, es decir, una molécula captadora de hierro. El hongo libera la rizoferrina al medio y ésta se une al hierro libre presente en los tejidos o en la sangre. Posteriormente, el complejo hierro-rizoferrina regresa al hongo mediante receptores específicos y el hierro es utilizado para el metabolismo y el crecimiento fúngico. Esto es muy importante, ya que el hierro es esencial para la respiración celular y la formación de energía del hongo. En pacientes con cetoacidosis diabética hay más hierro libre disponible, ya que el pH ácido va a disminuir la unión del hierro a proteínas como por ejemplo la transferrina. Entonces, el hongo se va a aprovechar de este exceso de hierro mediante la rizoferrina, aumentando su crecimiento y sobre todo la agresividad del mismo. La cetona reductasa, por otro lado, le permitirá al hongo aprovechar el ambiente rico en cuerpos cetónicos de los pacientes diabéticos que cursan una cetoacidosis, favoreciendo todavía más su supervivencia y la proliferación. Posteriormente, las esporas germinarán y formarán hifas que invadirán y dañarán a los tejidos. El daño tisular, por otra parte, ocurrirá por acción de estas toxinas y de la invasión directa. Esto va a producirnos un estado de apoptosis, inflamación, trombosis, necrosis y un aumento de la permeabilidad vascular, el cual evidentemente será dañino para los tejidos.
Una característica muy importante es la angioinvasión. El hongo invade los vasos sanguíneos, produce trombosis y va a disminuir el flujo sanguíneo. Como consecuencia, aparecerá isquemia y necrosis tisular. Esto va a explicar por qué las lesiones suelen verse negruzcas. Además, al entrar a los vasos, el hongo puede diseminarse por la vía hematógena. Respecto a la respuesta inmune, los macrófagos y los neutrófilos intentarán eliminar al hongo mediante la fagocitosis y los mecanismos oxidativos. Los macrófagos van a destruir principalmente a las esporas, mientras que los neutrófilos atacarán a las hifas mediante radicales oxidativos y enzimas. Sin embargo, el hongo tiene mecanismos de evasión inmune, como la producción de melanina, la inhibición de la formación del fagolisosoma y la capacidad de sobrevivir dentro de los fagocitos, lo que facilitará su diseminación. Finalmente, en pacientes diabéticos existe disminución de la función fagocítica, ya que se consideran pacientes inmunosuprimidos. También tienen un aumento del hierro libre y una presencia exagerada de cuerpos cetónicos en esta patología. Y en pacientes con neutropenia o leucemia existe una disminución importante de los neutrófilos funcionales. Todo esto creará un ambiente ideal para el crecimiento del hongo y va a favorecer una infección, invasión y una necrosis tisular. Como conclusión, la mucormicosis es una infección oportunista muy grave, cuya patogenicidad va a depender principalmente de la angioinvasión, la captación del hierro mediante los sideróforos y la alteración de la respuesta inmune del huésped. Ahora voy a hablar acerca del diagnóstico de laboratorio. Primero tenemos al examen directo, que es una observación microscópica directa de la muestra con KOH al 10%. Su ventaja es que es rápido y de bajo costo y permite un diagnóstico presuntivo, y su desventaja es que depende de la experiencia del observador. Después tenemos a la histopatología, que son tinciones de biopsias con PAS que resaltan las estructuras fúngicas dentro del tejido. Este es el estándar de oro y nos permite confirmar la invasión tisular. Su desventaja es que requiere de procedimientos invasivos como son las biopsias. Después tenemos a las pruebas moleculares. Estas pruebas de identificación molecular están basadas en PCR, RFLP y RAPD. Son útiles en el diagnóstico diferencial con aspergilosis. Su ventaja es que son de alta sensibilidad y útiles en diagnóstico diferencial, y su desventaja es que tienen un alto costo. Y por último les voy a hablar del cultivo. En este se siembra la muestra en medios como APD o ADS a 25 grados, donde el hongo crece rápidamente, formando colonias características. Su ventaja es que nos permite identificar la especie de Mucorales buclucurata, pero la desventaja es que requiere más tiempo y hay un riesgo de contaminación. Como podemos ver en la imagen, la parte A es un exudado de una lesión cutánea con KOH al 10%. Para las muestras clínicas ideales son biopsias o tejido debridado, o en su defecto puede usarse descarga nasal, aspirados, raspados o lavado de las lesiones. En los hallazgos característicos podemos encontrar hifas senocíticas anchas y alinas con ramificaciones en ángulos rectos. Y la parte B es una biopsia de tejido subcutáneo con tensión de PAS. Aquí podemos observar reacción inflamatoria, con hallazgos semejantes a los encontrados en el examen directo, además de edema, necrosis, infiltración de polimorfonucleares, y se puede también observar la angioinvasión en los tejidos. En la segunda imagen podemos observar la morfología macroscópica de los mucorales. Se observa una colonia algodonosa, de crecimiento abundante y con producción de melanina a las 48 horas. En el apartado A hay varias colonias de cándida con una colonia joven de mucormiceto a las 4 horas de crecimiento. Después, en el apartado B podemos ver una colonia de 8 a 10 horas. En el apartado C, una colonia de 24 horas y por último, en el apartado D, una colonia a las 48 horas. Por último, vamos a hablar de las medidas de prevención. Dentro de las principales medidas de prevención de la enfermedad se encuentran el control y manejo de factores predisponentes, como lo son la diabetes mellitus y enfermedades hematológicas. Para este caso, la diabetes mellitus la más importante. Después, el establecimiento de ambientes controlados, evitar exposición a entornos con polvo y en hospitales tener una adecuada filtración del aire. Y por último, un tratamiento profiláctico temprano en pacientes de alto riesgo. Esto es toda nuestra presentación. Muchas gracias.